Saludos compañeros, bienvenidos a este video donde vamos a ver la unidad número 1 de microbiología. La microbiología se define etimológicamente con tres palabras: micro, que significa pequeño; bio, que significa vida; y logía, que significa conocimiento. La microbiología es esa ciencia que estudia la vida de los seres vivos más pequeños que existen. Dentro de esa categoría están los microbios, las bacterias, los hongos y muchos otros elementos que salen del rango de la visión humana. Razón por la cual esta ciencia no pudo aumentar, no ha avanzado mucho, no avanzó mucho en algunas épocas, ya que dependía para poder avanzar de la aparición de aparatos con los cuales se pudiesen visualizar esos microorganismos, y no fue sino entonces hasta la aparición del microscopio cuando comenzó realmente el auge, o a empezar el auge de esta ciencia de la rama de la biología. Esta ciencia tiene como áreas de estudio a la bacteriología, por supuesto el estudio de las bacterias; sería la ficología, que es el estudio de las algas; la protozoología, que es el estudio de los protozoos; y la parasitología con los parásitos; y la virología con los virus. Fíjense que es una materia que entonces se transformó en vital para los últimos momentos, luego de que ya cobró una gran relevancia para la salud de los seres humanos. Esta materia, siguiendo el esquema de Collat de 1976, uno de los grandes estudiosos de esta ciencia, se puede distinguir su historia, o se puede dividir su historia en cuatro grandes etapas. La primera es un periodo totalmente especulativo, es la época cuando apenas se estaban dando en la antigüedad los pasos hacia la aparición de la generación espontánea, cosa que hizo que esta materia pues no cobrara mucho carácter científico, y se puede extender desde esa época antigua hasta la aparición de los primeros microscopistas, es decir, de aquellas primeras personas que lograron visualizar elementos a través del microscopio. El microscopio como uno de los inventos que ya vamos a ver más adelante, que aparece y revoluciona entonces el avance de esta ciencia. Un segundo periodo es el que aparece desde 1675 hasta mitad del siglo XIX, con el avance del descubrimiento de los microorganismos hecho por Leeuwenhoek. Es en 1675, a través de un charquito de agua, le gustaba mucho pulir lentes, y entonces se pudo dar cuenta que existían algo que llamamos animalios, y entonces esos animales fueron los que posteriormente se dieron cuenta que eran los microorganismos, y llegó a descubrir él mismo incluso las bacterias, llegó a descubrir los glóbulos rojos, llegó a descubrir las algas o parásitos dentro de sus propias heces, por cierto, que las analizó, y así hasta los espermatozoides llegó entonces a entenderlo. Un tercer periodo de esta historia de la microbiología es el que se encuentra a finales, desde la llegada de estos microorganismos por Leeuwenhoek hasta finales del siglo XIX, cuando aparece Pasteur, que es quien esteriliza, que es quien busca, quien es quien le da la estocada final a aquella teoría de la generación espontánea, y permite la utilización entonces de aportes científicos claros que definen la aparición de los gérmenes. Y también entonces la esterilización. Él hace unos experimentos interesantes que logra entonces demostrar que sin los microbios no aparecían los gusanos en una carne, por ejemplo, y otras cosas más como esto. El cuarto periodo se extiende entonces desde principios del siglo XX hasta nuestra actualidad. Y bueno, uno de los grandes avances en este periodo fue la aparición de la penicilina por parte de Fleming, quien entonces hace un tremendo avance a todo lo que es la microbiología. Luego, dentro de todos los trabajos significativos, quisiera destacar, por ejemplo, este que ya les decía, los primeros lentes, que fueron exactamente durante el siglo XIV por Galileo Galilei. Luego, en 1621, aparece Hugi y Dreibel, que inventan entonces el microscopio, específicamente en el año 1625. Luego aparece Anthony van Leeuwenhoek, que es en 1632 a 1723, que descubre los microorganismos, como ya les habíamos dicho, y Robert Hooke, que descubre los hongos y acuña en la palabra célula. Todos esos son los avances más importantes que hacen que la microbiología vaya tomando un carácter más científico y más determinante. Pero definitivamente fue Louis Pasteur, en 1822 a 1865, que se constituye en quien le da estocada final a aquellos asuntos de la generación espontánea y hace la teoría de la biogénesis. Así también aparece Fleming, como les decía, con la invención o el descubrimiento de la penicilina. Estos son los inventos más importantes
Y bueno, luego de allí empezaron a aplicar la microbiología hacia otras disciplinas. O sea, se empezaron a sacar, digamos así, ramas de la microbiología, como la microbiología médica, la industrial, la ambiental, la alimentaria, y fue cobrando gran importancia, mucha importancia para las ciencias de la salud, ya que les permitió el diagnóstico de las enfermedades y especialmente las causadas por las infecciones. Así que la microbiología ha aportado grandes beneficios para la vida y ha tenido personajes muy interesantes. A continuación vamos a presentar una lámina donde vamos a ver todos los grandes microbiólogos del siglo XX. Y con ello nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.